Gracias damos a Dios en esta mañana, hermanos, porque podemos volver otra vez a hacer algunas consideraciones de la Escritura para este weekend. El tema es muy importante y tal vez muy repetido en los mensajes de la iglesia. La palabra es perdonar y está basada precisamente en el cuestionamiento aquel de Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar según la ordenanza tuya, Señor? Quiero que vayamos a Mateo capítulo 18, los versículos 21 al 28 y 32 y 33. Mateo 18, 21 al 33. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tú perdonar, tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón el uno al otro, cada uno sus ofensas. Hay una realidad muy latente en el ser humano. Todos necesitamos perdón. Porque el pecado, que Dios es el único que perdona, nos mantendrá al hombre fuera del cielo. El cielo es un lugar santo, ¿verdad? Y nada malo entrará en él. Nada que sea pecado tendrá acceso a los lugares preparados por el Señor. El pecado es la ofensa a la santidad de Dios. Y entonces el perdón de los pecados es el problema más importante para la vida del hombre. Todos necesitamos ser perdonados. Según la etimología de la palabra, perdón es cubrir, llevar, remitir. ¿Cuántas veces nosotros, yo quisiera que usted tuviera una reflexión en esto, le hemos dicho a alguien que hemos ofendido: ¿me perdonas? Tal vez, sin ser culpable, nosotros tenemos que tomar la iniciativa, porque aquí, en el pasaje bíblico, está señalando que la forma es de aquel que nos ha hecho algo a nosotros, estemos en disponibilidad de perdonarle. Sin ser culpable yo, tengo que tomar la iniciativa. 7 veces será demasiado. Si que tienes un corazón perdonador, debías entonces buscar en lo recóndito tuyo, en la buena relación con Dios, y decir: Señor, debo perdonar a este. Perdonar es una tarea de siempre, no es una tarea de números.
Por lo tanto, no podemos tener números en nuestro calendario del perdón. Siento que en esta mañana tengo que volver otra vez a tantas cosas que hemos dicho con relación a perdonar. Hay 3 cosas importantes que nosotros debemos de saber con relación al perdón. ¿Quién es el autor del perdón? Primera cosa. La segunda cosa sería cuál es el canal del perdón y cuál es el fundamento del perdón. Solamente Dios es el único que puede perdonar, porque nosotros los humanos no estamos en la capacidad de poder perdonar. El hombre ha quebrantado la ley de Dios, y vuelvo otra vez a repetir el asunto que hemos estado arrastrando por algunas semanas. La ley de Dios dice: amarás al Señor tu Dios, pero tienes que amar al prójimo. Dios nos ha perdonado a nosotros, pero tenemos que perdonar entonces al prójimo. No podemos olvidar, amados hermanos, del comentario aquel que tuvieron los judíos con relación al Señor. ¿Y quién eres tú para perdonar pecados? Solamente Dios, a Dios se le atribuye esta oportunidad o este privilegio. ¿Quién eres tú entonces para estar perdonando pecados? Una cosa importante es, si nosotros hemos pecado contra Dios, tenemos que ir donde está Dios para que nos perdone de nuestros pecados. Muchas veces creemos que en el listado del pecado están las grandes cosas que el hombre puede meter y cometer. Pero hay una cosa importante. Hay muchos detalles que creemos insignificantes en nuestra relación con el prójimo que verdaderamente le están haciendo daño a esa persona. Hay que ir directamente al que ha pecado contra nosotros. No olvide que la ley de Dios tiene estas 2 partes. Dios nos perdona, pero tenemos que perdonar al prójimo en este sentido. El prójimo tiene un significado muy importante en lo que es la relación con Dios. No podemos olvidar en ningún momento que Él ha dicho que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, según 1 de Juan 1:9. Quiere decir que todos tenemos que ponernos a bien con Dios, para cuando tengamos entonces esa relación de bien, podamos actuar a favor del prójimo. Muchas veces tenemos que ver que nosotros actuamos en nuestro pensamiento y en nuestro criterio, pero tenemos que decir también que muchas veces nosotros fallamos en ese procesamiento que tenemos que ver con relación al perdón. Dios, desde el principio, ha tenido su plan de perdón, porque ha estado dispuesto a perdonar al hombre todas sus fallas desde primera hora. Ahí no solamente, como dije, son los pecados aquellos terribles, sino también aquellas cuestiones de incredulidad y demás, ¿verdad? Y según Hechos 5:31, Dios ha venido a esta tierra a través de Jesucristo para traer arrepentimiento a Israel y el perdón de sus pecados. ¿Cuál es el canal del perdón? Según Hechos 13:38, por medio de Jesucristo se anuncia el perdón de pecados. Todo lo que vino el Señor a hacer en su ministerio fue instruir a sus discípulos con relación a este sentir tan importante que es el perdón. El mensaje de salvación de la iglesia es para las almas cargadas de pecado. Y en el ministerio de Jesús notamos que Él perdonó pecados en muchísimas oportunidades. Le perdonó el pecado a aquella mujer, ¿verdad? Le perdonó el pecado al paralítico y le dijo a unas cuantas personas: tus pecados te son perdonados, porque estaba viendo en la condición de oscuridad que se encontraba aquella persona
y que lógicamente le era necesario reconocer su condición. El perdón de la iglesia, del cristianismo no se halla en ninguna iglesia, no se halla en ningún sacramento, no se halla en ninguna ordenanza, solamente en Cristo. Cristo es el único que puede traer el perdón a nuestra vida y nos puede alumbrar sobre cómo proceder en el perdón al prójimo. En Jesucristo tenemos el perdón de los pecados. Ese es el canal del perdón para cada uno de nosotros. Y la otra cosa que quiero señalar con relación a perdonar es cuál es el fundamento del perdón, ¿verdad? Y es la compasión que Dios tuvo. Dios está viendo nuestra naturaleza. Somos iracundos, somos rencorosos, somos todas estas situaciones que muchas veces nosotros podemos exponer o manifestar a través de nuestro comportamiento. Pero tenemos que ver que si no tenemos compasión del prójimo, ¿cómo le podremos ayudar? Cuando tenemos compasión, como lo tuvo el Señor, será concedido el perdón de nuestras vidas. Dijo el salmista en una ocasión, pero Él es misericordioso y perdonado, y perdona la maldad de muchos. Y 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar pecados. Por lo tanto, la base del perdón está en la sangre de Jesucristo. Si Jesucristo nos ha limpiado a nosotros de nuestros pecados, tenemos una conciencia limpia para poder actuar libremente con relación al prójimo. No olvidemos que hay una sentencia sobre nuestra cabeza. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, podemos notar una cosa muy importante en todo esto, ¿verdad? Y quiero señalarlo también aquí. La primera cosa que quiero señalar es, amados hermanos, que a través de toda esta situación, pues notamos algunas cosas importantes, ¿verdad? Primera cosa que notamos allí, ¿cuál es la posesión presente de cada uno de nosotros? Nosotros tenemos una posesión de intransigencia en nuestras vidas, porque somos personas que estamos reaccionando, a pesar de haber dicho que estamos, o decir que estamos limpios por la sangre de Cristo, tenemos una reacción. Nos ponemos bravos, reaccionamos con ofensas, etcétera, etcétera. Esa posesión presente, ¿verdad?, permite que el Evangelio traiga excelentes noticias a la posesión que tenemos en este presente. Allí está el mensaje celeste. Vuestros pecados han sido perdonados. Allí está el Salvador de la humanidad, dispuesto a que nosotros vayamos hasta donde está Él. Hay una realidad en todo esto, mis amados hermanos, que mucha gente hoy está enseñando que no hace falta el perdón de pecados y que nosotros por sí solos podemos ser buenos. No solo estamos pecando contra Dios, sino también contra el prójimo. Y el Señor, agrandando la situación de la costumbre aquella que era el hábito de los judíos, perdonar 6 veces, el Señor, Pedro manifestó una vez más que era necesario también en esta pregunta responderle la inquietud que tenía. Y el Señor multiplicó los dígitos aquellos. No te digo que 7, sino 70 veces 7. En nuestras iglesias hay muchos cristianos que tienen la calculadora en el bolsillo y están allí sumando las veces que perdonan para llegar al cómputo y saber qué es lo que le falta y cuál es la situación que realmente tienen que afrontar en un momento determinado. España, que es una nación que se ha jactado de decir que ella fue la que llevó el cristianismo a América en las conquistas que hizo, nos está diciendo algo muy importante a través de todo lo que la gran Inquisición, que es la falta de perdón, se originó en España. Y notamos allí también, a través de algunas anécdotas y cosas que sucedieron en España, cómo el hombre ha podido actuar y nos ha dejado una regla
por la cual nosotros también actuamos. Se cuenta que un mayor del ejército español, de apodado Narváez, en un momento ya de determinación de su vida, su familia dijo: vamos a traer un confesor para que tú estés ya tranquilo en tu conciencia. Y cuando el confesor llegó, después de hacerle algunas preguntas, trató de indagar cuál era su relación con su prójimo. Y le dijo: Narváez, ¿usted está dispuesto a perdonar a aquellas personas que son sus enemigos? Y él con la cabeza le dijo: no. Pero entonces el confesor insistió: pero usted tiene que perdonar a los enemigos. Y él le dijo: yo no tengo enemigos, porque a todos los he fusilado. Ustedes saben que nosotros los cristianos también tenemos una lista negra donde vamos eliminando las personas. No de una forma física, pero sí de una forma de relación. Todo aquel que hace algo, lo marcamos y lo quitamos de la lista. La otra cosa es que en el cuadro aquel que Goya pintó, donde aparece la inscripción aquella: los españoles perdonamos, pero no olvidamos. Y esto fue cuando el fusilamiento por parte de los franceses de los amotinados aquellos que el 2 de mayo del 8 al 14, del 1808 al 1814, se levantaron contra Francia. Allí hubo una masacre contra aquellos españoles. Y por eso cuando Goya pintó este cuadro, recogió este sentir de los españoles. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Sería bueno que nos preguntáramos: ¿cuántas veces yo perdonaré a mi prójimo? ¿Verdad? Tal vez hay una reincidencia de parte del prójimo hacia mí en estas cosas. Pero me da tristeza, amados hermanos, que nosotros no seamos capaces de producir un ápice de perdón en nuestras vidas. Qué tristeza me da cuando vemos que hablamos con una madre o con un padre y dice: no, mi hijo no se lleva conmigo. Cuando vemos a la nuera, cuando vemos a la esposa, cuando vemos todo esto. Pero esto sucede en todos estos divorcios, porque no hay un perdón, no está la fuente del perdón en la vigencia de la vida. ¿Qué tenemos contra el prójimo? ¿O qué tiene el prójimo contra nosotros? ¿Tú estás dispuesto a perdonar este sentido? ¿Verdad? Puede ser que haya un descuido de parte de alguien y no fuimos atendidos en un momento determinado. Puede ser que hayamos sido abusados verbalmente en una cuestión muy censurable. Hemos sido víctimas de traición, de injusticia, de ofensas, porque cualquiera ofende. Pero todo esto está en la relación que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo y hasta dónde somos capaces de perdonar al prójimo. Tenemos que recibir el perdón a través de Jesucristo en nuestras vidas. Y no olvides aquellas frases del Señor. Y le dijo: yo te perdono, vete y no peques más. Hay que tomar resoluciones sobre el aspecto del perdón. Y hay un procedimiento espiritual que tenemos que activar. Primera cosa, tenemos que arrepentirnos de quién sabe en la oportunidad que hemos ofendido a alguien, sin saber, sin querer, hemos llevado a alguien a poderse enojar contra nosotros. Necesitamos arrepentirnos. Cada día y cada mañana o cada noche debemos de pedirle al Señor: Señor, me arrepiento si en este día he hecho algo indebido con relación al prójimo. Tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque si no tenemos la fe, no podemos avanzar. Porque el avance de la vida cristiana de nosotros es crecimiento. Y tenemos que tener fe de que realmente los pecados nos han sido perdonados y que las situaciones han sido resueltas a través de Jesucristo.
y tenemos que confesar nuestros pecados. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Necesitamos el perdón o la confesión para poder realizar la tranquilidad de la conciencia en el ambiente cristiano. Y la última cosa es, tenemos que aprender a perdonar a los otros. No llevarlo por una contabilidad, sino abrir nuestros brazos y si 70 veces 7 están allí, mis amados hermanos, ofendiéndonos a nosotros, 70 veces 7 debemos de realizar el perdón para aquel que está a nuestro lado. Quiero que en esta mañana el Señor nos ilumine y sobre todas las cosas que hagamos práctico, el perdón para el prójimo, tan importante para Dios como somos nosotros. Que no haya nadie que pueda tener tristeza en su corazón, angustia, pena, cualquier situación de estas que muchas veces nos lleva el hecho de no haber perdonado a alguien, de tenerle que virar la cara a alguien, de no saludar al vecino, de todas estas situaciones, de dormir en una esquina de la cama con relación a nuestra esposa, de no tener presente a nuestros hijos en el hogar, porque lo más grande para Dios es nuestra familia. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a poder perdonar, que seamos capaces de perdonar y no tomar las escuelas de los españoles. Yo no tengo amigos, no tengo enemigos porque yo los fusilo a todos. Yo en este momento le estoy diciendo, no hagamos nuestra la inscripción de la masacre aquella. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Quiera Dios que en esta mañana abramos nuestro corazón, podamos pedirle perdón al Señor, la ayuda del Señor, su presencia en nosotros, para que podamos actuar conforme Él actuó aquí en la tierra. Este es el reto grande del cristianismo hoy. Perdonad a vuestros enemigos sus ofensas. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y que el Señor esté con ustedes en esta semana, porque ese es mi deseo en esta oportunidad. Oremos. Padre, ante tu presencia estamos. Están presentes los pecados que hemos cometido. Solamente queremos pedirte en esta hora, porque tú no tienes clasificados los pecados, el perdón de los mismos a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sea tu bendición y la paz tuya en nuestro corazón, porque cuando no tenemos enemigos, cuando no tenemos problemas de enemistad y demás, estamos en una perfecta paz. Permite que la comunión tuya reine en nuestros corazones y tu gracia nos capacite para poder ser los verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hasta la próxima semana, hermanos, donde esperamos poder compartir o seguir compartiendo la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Que nos bendiga, pues.